Bueno, buenos días, representantes del Estado, representantes de los gobiernos locales, representantes de cooperación internacional que nos acompañan, sociedad civil en general. La verdad es que, como bien dijo el subsecretario, es para nosotros un verdadero gusto poder impulsar este primer Foro Nacional de Desarrollo Urbano y Territorial. La idea de este primer momento es poder tener una discusión sobre cuál debería de ser el modelo que el país debería de estar teniendo para impulsar el desarrollo de sus ciudades. Pues no es un misterio ni un secreto que efectivamente el desarrollo urbano que se ha venido dando en la ciudad de Guatemala ha generado toda una serie de desigualdades, de heterogeneidades en el territorio, en el área metropolitana, entre los mismos municipios. La falta de planificación de esta zona metropolitana pues, es causa de la mayor parte de los problemas que las personas que habitamos en ella tenemos que vivir diariamente, como temas de movilidad, de violencia. Y lo que buscamos es, ante este reto que presenta actualmente el país, de ese crecimiento también acelerado y desordenado que se da en las ciudades emergentes, poder comenzar procesos de planificación que hagan que de aquí a 20 años estas ciudades emergentes, las cuales estarán recibiendo la mayor parte de la población que migra del campo a la ciudad, puedan tener una mejor oportunidad de acceso a empleo, de acceso a servicios básicos, una mejor oportunidad y una mejor calidad de vida también. Esto nosotros en la Agenda Catún se plantea como una articulación muy fuerte entre el tema urbano, ambiental y el tema rural. No podemos tener esa dicotomía que existe actualmente tan fuerte en el país entre el campo y la ciudad. Tienen que ser territorios integrados y que puedan coexistir, territorios interdependientes entre la dinámica rural productiva que se da y la oportunidad que este crecimiento urbano representa también para el desarrollo económico y para la competitividad. Para entrar en materia, hacer un breve antecedente sobre el proceso que se ha venido trabajando en el marco del Catún, SEGEPLAN desde el año pasado, conjuntamente con algunos sectores de la sociedad civil, sectores también del sector de la iniciativa privada, comenzamos a territorializar algunos de los principales motores económicos del país. En esta territorialización, nosotros vamos identificando toda una serie de tendencias y de proyecciones demográficas, sociales, económicas, que nos hacían plantear un reto mucho más importante. No solamente ver una agenda económica, sino poder hacer un planteamiento integral de desarrollo para el país. Una visión concreta que se pudiera trabajar desde los cimientos de la sociedad para que todos pudiéramos buscar, no solamente alcanzar esa visión, sino entender cuál iba a ser el camino y el proceso que teníamos que desarrollar para poder hacer un planteamiento de nación. En esta línea, entonces, se decide poder anclar en el marco del Sistema Nacional de Planificación y como ha venido desarrollándose el plan en los otros procesos, se decide anclar la construcción del Plan Nacional al sistema de consejos de desarrollo. Actualmente nosotros habíamos ya trabajado más de 325 planes de desarrollo municipales, 22 planes de desarrollo departamentales, 4 planes regionales y nos faltaba este proceso que era la Asamblea General de Visión de Articulación y Desarrollo para el país. En esta línea, entonces, en el marco del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, se forma un comité específico encargado de darle seguimiento a este proceso de construcción del plan. Lo que nosotros presentamos el día de hoy es la Agenda Catún, esas proyecciones y esas preguntas que queremos lanzarle a los ciudadanos para que de manera conjunta podamos tomar decisiones sobre cuál va a ser el modelo, no solo de desarrollo urbano, sino un modelo, por ejemplo, de temas de electricidad, de servicios ecosistémicos, de desarrollo rural. Actualmente nosotros hemos desarrollado ya diálogos territoriales en los 22 departamentos, en la mayor parte de los municipios, siempre en los sistemas de consejo. Hemos desarrollado también encuentros y discusiones con el sector académico, con los partidos políticos, con el sector privado, y lo que buscamos es poder tener una validación y un consenso general sobre cuáles son los temas prioritarios que en el siguiente Catún el país debería de estar tratando. Para dar inicio al planteamiento del tema del Catún, el nombre de Catún, pues deriva de un elemento del calendario de la cuenta larga de los mayas, con la oportunidad que se daba ahora con el cambio de era, con este nuevo Catún. La visión del pueblo maya era poder generar una reflexión, no solamente sobre la vida de cada uno, sino una reflexión también de cómo la sociedad se había venido desarrollando y cómo en la última era, en el último Catún, habíamos ido generando estos cambios a nivel social, a nivel territorial.
Decidimos entonces retomar este concepto y la oportunidad de plantear una nueva visión, de reflexionar sobre el futuro también del país. Y nos insertamos entonces en el primer Bactún de esta nueva era. Y para esto establecemos el primer Catún, que es un periodo de tiempo de 20 tunes, un tun es 360 días, aproximadamente un año, por lo cual estos primeros 20 años, esta primer Catún, nosotros queremos hacer un cambio fundamental y drástico en el desarrollo del país. Nos anclamos no solamente a una serie de agendas locales, sino también a toda una serie de compromisos internacionales como los objetivos de desarrollo del milenio, como también, por ejemplo, los objetivos de Cairo +20, en fin, toda una agenda que se ha venido trabajando con cooperación internacional. Además, buscamos tres elementos fundamentales que puedan ser transversales en cada uno de los temas que vayamos tratando en el Catún, y esto es la equidad étnica, la equidad de género y la equidad territorial. Para cada uno de los programas, de los grandes proyectos que se deriven de esta agenda, estos tres elementos deberían de ser concretamente lo que pueda transversalizar las acciones por parte de todo el Estado. Los 6 ejes que se están planteando actualmente para el Plan Nacional de Desarrollo giran alrededor del tema del Estado de Derecho y la democracia, poder fortalecer la gobernabilidad de los territorios, el crecimiento económico, la competitividad y el empleo, generando esto a través de valor agregado a la productividad, a los recursos naturales con los cuales actualmente cuenta el país, una convivencia y ciudadanía multicultural. Es claro de que actualmente existe una serie de choques, enfrentamientos entre distintas culturas en el país. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender a convivir con estos elementos. El desarrollo territorial y ambiental, aprovechando todos esos recursos con un enfoque de sostenibilidad. La globalización e integración regional para visibilizarnos el rol de Guatemala, no solamente en la región americana, sino que también en el mundo. Y por último, todo el tema vinculado a la agenda social pendiente de desarrollo humano y seguridad social. El Catún entonces gira alrededor de algunos temas específicos que buscaba lanzar esas preguntas para proponer un modelo, alrededor del tema de integración regional y global. Es poder repensar Guatemala en el próximo Catún y cuál va a ser nuestro rol a nivel mundial. Históricamente nosotros nos hemos siempre visto como un país aislado. Conversamos un poco con El Salvador, con el sur de México, con Honduras. Sin embargo, no tenemos claro cuál debería de ser o cuál es la oportunidad y la potencialidad que Guatemala tiene por el espacio geográfico que ocupa en el mundo. Si bien el siglo pasado la dinámica económica se concentró en el Océano Atlántico, pues gracias al milagro asiático, definitivamente pues este siglo tendrá también un rol fundamental en el intercambio que entre América se puede hacer con China, con Corea del Sur, con Taiwán, en fin, con todos los países de Asia. Nosotros estamos exactamente en medio de estos dos océanos. De igual manera, el comercio, el crecimiento que se está teniendo en el territorio sudamericano y toda la comercialización que ha impulsado también con los países del norte son una oportunidad para poder nosotros ser un centro logístico. Existen muchos países en Centroamérica que están haciendo esta propuesta, la tiene Honduras, la tiene Nicaragua. Sin embargo, el tema fundamental es aprender en este marco del comercio internacional cuál puede ser el rol de nuestro país. Tenemos una posición estratégica anclada a nivel también mesoamericano, donde tenemos la oportunidad de comenzar a comercializar no solamente con los países de Centroamérica, sino también con un mercado de más de 150 millones de personas que representa México, más de 50 millones que representa también el mercado colombiano, y a futuro comenzar también a desarrollar una relación más fuerte con los países del Caribe y fundamentalmente también con Cuba, con quienes cuando en algún momento, seguramente en el próximo Catún, se dé esa apertura comercial, nosotros podemos tener una sinergia productiva muy fuerte con este territorio. Además, esto nos lo permite también podernos articular con toda una serie de redes viales que se están proponiendo ya desde el Plan Mesoamérica. De hecho, ya el Estado le apuesta a esta propuesta regional a través de la ampliación de la CA2, de la carretera del Pacífico. Tenemos muchas ciudades y muchos territorios que pueden aprovechar esta buena conectividad para comenzar a impulsar procesos logísticos, procesos agroindustriales, procesos de desarrollo tecnológico. Aquí entramos a algunas de las principales preguntas que se plantea el Catún. Población. ¿Cuántos guatemaltecos tenemos en 2032? Es fundamental que nosotros sepamos hacia dónde está yendo el país en crecimiento demográfico para poder tomar acciones al respecto. Según las proyecciones que nosotros hemos desarrollado, en 2032 Guatemala tendrá 22 millones de personas. Un
millón más, un millón menos. Este es un crecimiento brutal en la tendencia demográfica que se había venido dando. Prácticamente creceremos de un 50% en estos próximos 20 años, más que todo el resto de nuestra historia. Imagínense los retos que esto representa no solo para el Estado, sino también para los gobiernos locales, para poder garantizar agua, para poder garantizar energía, alimentos, servicios básicos, empleos dignos y formales. Si desde el día de hoy, como Estado, como país, como ciudadanos, no comenzamos a planificar cómo llegar a ser 22 millones de personas con un país mucho más justo y equilibrado, seguramente vamos a llegar todavía con más problemas de los que tenemos actualmente. Fundamentalmente seguiremos siendo una sociedad muy joven. Este es un tema también el cual tenemos que aprovechar, el llamado bono demográfico, que toda la historia de los países se da solamente una vez, donde la mayor parte de la población económicamente activa del país es el mayor porcentaje de su población. Las personas que así se dicen dependientes, los niños y los ancianos, son un menor porcentaje. Esto, si nosotros logramos impulsar un mercado formal del empleo, puede traer mucho desarrollo para el mismo país. Este crecimiento en realidad también se va a dar de manera heterogénea. Las tasas de hijos que tiene cada una de las familias, según su descendencia, según su descendencia étnica o también según su ubicación territorial, ha cambiado mucho en el tema de los hijos que cada una de estas parejas tiene. Como vemos actualmente, las poblaciones que viven en la zona rural o urbanas no indígenas tienen alrededor de 2 o 3 hijos por familia, diferente de la zona urbana, de la zona rural indígena, donde actualmente se tienen entre 3 y 4 hijos por familia. Siempre la población urbana va a ir teniendo menos hijos. El tema fundamental es que a futuro más población del país va a tener raíces indígenas, y esto es algo también que el país tiene que poder aprovechar con los recursos que eso representa. Uno de los cambios más drásticos es en dónde vamos a vivir en 2032. Ese cambio tan fuerte que se está dando en la ocupación del territorio actualmente en Guatemala. Somos parte de una tendencia mundial. En muchos espacios se ha dicho que a través de la agenda Cartoon la Secretaría quiere urbanizar el país. Esto no es así, esto es un hecho. Nosotros partimos de tendencias y de proyecciones, y las proyecciones van así, y hay de verdad muy poco que se pueda hacer actualmente para poder cambiar esta dinámica. Se prevé que en 2030 más del 60% de la población va a estar viviendo en las principales ciudades del país, y nosotros no somos ajenos a esta dinámica. Actualmente ya prevemos que aproximadamente 8 millones de personas están viviendo en las ciudades en Guatemala, contra 7 millones que están viviendo en el campo, y esta tendencia va a aumentar. Va a aumentar drásticamente a niveles que en 2032, según estas proyecciones, 8 de cada 10 guatemaltecos van a estar viviendo en ciudades. Y este no es el único cambio importante. El cambio fundamental es que, a diferencia de cómo se ha venido desarrollando en los últimos 30 años, esa migración no se va a dar hacia la ciudad de Guatemala, sino que esta migración más fuerte, las ciudades que más están creciendo, son las ciudades emergentes como Quetzaltenango, Cobán, Huehuetenango, Retableo. Esto representa un reto enorme para las municipalidades, para los territorios, quienes actualmente, en la mayoría, no tienen las condiciones políticas, económicas, técnicas para poder afrontar estos retos. Esta transición se da fundamentalmente por el tema de la juventud. Así como en los otros países, al aumentar también las tasas de educación, los jóvenes buscan poder tener nuevas oportunidades. Esto se ha dado en todo el mundo, en todos los países en vías de desarrollo. Prácticamente, actualmente, 4 de cada 10 jóvenes de Guatemala, que son los que están en el campo, se están haciendo la pregunta: ¿dónde quiero vivir? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Las opciones que está dando actualmente el país no son muy buenas. Como miramos, la mayor parte de estos jóvenes se están moviendo a zonas urbanas. Y ojo que ya no se considera Guatemala, como decíamos, sino es a la zona urbana más cercana. Cuando estos jóvenes llegan a esa zona urbana, tienen 3 opciones. La primera, que desgraciadamente es una que tiene el porcentaje menor, que es la de poder encontrar un trabajo formal y ya vincularse entonces a toda una economía formal en el país. El mayor porcentaje de ellos, al no encontrar este trabajo formal, se vinculan a actividades informales, con todas las externalidades negativas que pues sabemos que eso produce. Y por último, también un porcentaje importante, desgraciadamente, se vincula a actividades ilegales. Y es por eso pues, que tenemos los índices de violencia que actualmente se tienen en las zonas urbanas. Muchos de ellos todavía están migrando a los Estados Unidos, convirtiéndose en una fuente importante de ingreso para el país. Y muy pocos de ellos se están quedando en sus territorios o están pensando de quedarse en sus territorios
y todavía un porcentaje menor de quedarse trabajando en temas agrícolas, muchos en temas de servicios terciarios, de comercialización. Estos nosotros fueron elementos que hemos identificado en todos los procesos participativos que la Secretaría ha desarrollado, en esos diálogos territoriales que desde hace más de 3 años el Sistema Nacional de Planificación viene haciendo en el país. Las ciudades en el 2032. Aquí, como vemos, son algunas, estas manchas son lo que hemos identificado como esos principales centros urbanos o nodos urbanos del país. En el área metropolitana de Guatemala actualmente superamos los 3 millones de personas, pensando en un gran área metropolitana que incluye inclusive Zacatepeques y el mismo Chimaltenango. En 2032 esta cifra no se va ni siquiera a duplicar. Como vemos, la tasa de crecimiento en el área metropolitana no es tan grande. Si vamos a ver casos críticos, como por ejemplo el caso de Quetzaltenango o el caso de Cobán, donde en el primer área metropolitana de Los Altos cuenta con alrededor de 700,000 personas y prevemos que en los próximos 20 años esta población se vaya a triplicar. Es uno de los centros que tiene las mayores tasas de crecimiento. Casos como el de Cobán que hablábamos, donde actualmente, si juntamos el gran área de San Juan Chameco, San Pedro Cachá, Cobán no superan los 500,000 habitantes. Igual, en 2032 esta población probablemente se vaya a triplicar. Y tenemos la misma dinámica en los otros centros urbanos, en Retaluleu, en Flores, en Zacapa Chiquimula, en Jutiapa. Es poder identificar no solamente cuál va a ser el crecimiento de estos centros urbanos, sino cuál podría ser también el rol estratégico que en una red de ciudades competitiva cada uno de estos nodos pudiera tomar. Para poder hacer esta red de ciudades competitivas es necesario también poderlas comunicar de mejor manera. Aquí se plantean una serie de intervenciones por parte del Estado o por parte inclusive también de participaciones público-privadas que puedan generar y fortalecer esa red de ciudades, no solamente a través de propuestas viales, sino con todo un sistema intermodal que pueda aprovechar no solamente la recuperación que recientemente se tuvo, por ejemplo, de todas las zonas ferroviarias, las cuales el país puede comenzar a desarrollar por lo menos para temas de carga, para poder mejorar la comercialización en el territorio, pasando también, por ejemplo, por temas de movilidad aérea, poder establecer algunos centros regionales de transporte, aprovechando también la oportunidad que nos da tener 2 océanos, fortaleciendo también esos centros portuarios y mejorar también toda la red de aduanas y de puntos transfronterizos en el país, para poder comenzar a competir también, por ejemplo, con México en una situación más homogénea. Estas ciudades seguirán siendo fundamentalmente, como el país, multiculturales, plurilingües y multiétnicas. Es necesario que también la planificación y el ordenamiento de estas ciudades se planteen en función de poder garantizar a todas estas etnias distintas la posibilidad de desarrollar y de poder generar sus mismas tradiciones culturales y religiosas en estos espacios. Tenemos muestras claras de ciudades árabes, de ciudades asiáticas que lo han logrado hacer adentro de estos procesos urbanos. Aquí el mapa que tenemos en el fondo, estas manchas, son las poblaciones, la división de la población étnica en el territorio de Guatemala. Como vemos, por ejemplo, ciudades como Huehuetenango tendrán 4, 5, 6 etnias distintas, lo mismo para Cobán, lo mismo para Quetzaltenango. ¿Cómo generamos espacios públicos? ¿Cómo generamos ciudades que puedan recibir a todas estas culturas distintas? Es un reto muy fuerte, sin embargo, es algo que a través de procesos de planificación se puede desarrollar. Guatemala seguirá siendo un territorio eminentemente rural. La mayor parte de su territorio estará todavía en zonas productivas de distintos tipos. También esta zona necesita ser organizada, ordenada, en función de las capacidades de uso del suelo, en función también de esa interacción que se tiene con la red vial, con los centros urbanos. Aquí, por ejemplo, proponemos zonas específicas más vinculadas al tema forestal o al tema agroforestal, establecer, así como existen áreas protegidas para el tema ambiental, algunas áreas de protección también para la soberanía alimentaria. Somos uno de los países que tiene los índices de desnutrición crónica infantil más altos en Latinoamérica y en el mundo. Es necesario que comencemos como Estado a incentivar la generación de estos granos básicos, porque si no el mismo mercado se va a comer estos territorios, obviamente dando paso a crecimientos de otros tipos de cultivos o inclusive también el crecimiento urbano. En fin, identificar cuáles son algunas zonas productivas para la exportación, vinculado al tema de frutas, la misma caña de azúcar, algunas zonas impulsadas por ejemplo el tema del café, que es uno de los productos emblemáticos también de Guatemala.
7 millones de personas seguirán viviendo en el campo. Actualmente decíamos que 7 millones de personas viven en la ruralidad. Estos aumentarán aproximadamente en los próximos 10 años y llegarán a ser un máximo de 9 millones. Y en los siguientes 10 años, esta cifra volverá de nuevo a decrecer. Se plantea un modelo para el desarrollo del campo, para el desarrollo de la productividad rural, impulsando agricultura tecnificada, formal e innovadora, aprovechando de mejor manera la riqueza que tienen los suelos en el país, que estos territorios sean bien ordenados para poder ser mejor aprovechados, que mantengan su identidad rural, su identidad cultural, que se puedan recuperar y proteger los recursos naturales aprovechados de manera sostenible, generar una mejor conectividad a través de la inversión en caminos rurales, apostándoles, sí, a todos esos productos de exportación, pero sin dejar de considerar la importancia que tienen los granos básicos para la soberanía alimentaria del país, y seguir impulsando esas dinámicas económicas no agrícolas que están en el campo, como temas de artesanía, como temas de paisajismo o turismo, que el país pues, es uno de sus mayores potenciales. La integración entre lo urbano y rural es probablemente el tema más complejo y uno de los retos más fuertes que tiene el país. La idea fundamental es que cada uno de estos centros urbanos tenga una especialización económica en función de la productividad rural que se dé a su desarrollo, que se dé en su entorno, perdón. Si por ejemplo en el caso de Cobán tenemos toda una zona de producción de frutas y de café, el rol de la ciudad de Cobán debería de ser un rol agroindustrial que pueda dar valor agregado a toda esa productividad que se está dando en sus zonas periféricas. Lo mismo para los temas de Escuintla, para Flores, en fin, que cada uno de estos espacios urbanos tenga un rol específico para hacer una red mucho más competitiva. Hemos denominado como las bases del CATUM el tema de bosque, agua y energía. Este es un tema fundamental que le hemos querido dar una prioridad específica, ya que Guatemala es uno de los países que tiene la mayor zona, o la mejor zona de recarga hídrica desde el sur de México hasta Panamá. Esto es algo que nosotros tenemos que saber aprovechar. Pues como dicen siempre, ¿no? Probablemente las guerras de este siglo o del próximo giren más alrededor del tema del agua que alrededor del tema del petróleo. En esa línea entonces nosotros somos un yacimiento excelente de agua, pero para que esa agua se pueda dar es fundamental generar políticas actuales para la protección de esas zonas de recarga hídrica. Como vemos, la mayor parte de las protegidas, que son estos cuadros, se encuentran en zonas que no son muy ricas de recarga hídrica, y todas aquellas zonas donde actualmente se está dando expansión de una serie de cultivos, estamos perdiendo toda esa zona de recarga hídrica. Y este es el valor que el país tiene que aprovechar en estos próximos 20 años. Esta, según nosotros, debería ser una de las prioridades del CATUM, no solamente para garantizar el agua para la población, para los 22 millones, sino también para poder garantizar o poder generar agua en exportación o poder generar también, por ejemplo, energía. Es un hecho que el país tiene que repensar su matriz energética y poder apostar a recursos renovables para la generación de energía. La pregunta que lanza el CATUM es decir, bueno, ¿cuál va a ser ese modelo? El Estado va a decir, perdón, el país, la nación, va a decidir un modelo de grandes hidroeléctricas, de hidroeléctricas comunitarias, de hidroeléctricas municipales, por ejemplo. Es un tema de un modelo que tenemos que decidir, pero es un hecho que es también un tema que tenemos que abordar. Por tiempo voy a irme un poco más rápido en estos temas. También planteamos pues, una agenda de seguridad y justicia. Aquí el tema está más vinculado a demostrar que los indicadores, por ejemplo, en temas de homicidios, pueden ir disminuyendo y de hecho han ido disminuyendo. Esto es cómo disminuirán si hacemos las cosas tan bien o tan mal como las hemos hecho en los últimos 10 años. Y esta es cómo disminuirán si las hacemos tan bien o tan mal como lo hemos hecho en los últimos 5 años. La idea es que una Guatemala más segura sí es posible. Igual en temas de desarrollo humano, ese proceso de urbanización, como una de las externalidades positivas que da la aglomeración urbana, es la posibilidad de que mucha más población tenga acceso inmediato a servicios de salud y de educación, por lo cual también los índices que han disminuido en muchos de los casos para estos indicadores sociales están vinculados a esa aglomeración de la población. La desnutrición es un elemento también que tenemos que disminuir. Ni siquiera, si seguimos haciendo las cosas también o tan mal como lo hemos hecho en los últimos 5 años, lograremos bajar muy fuerte las tasas para el 2032. Seguimos teniendo 2 de cada 10 niños con desnutrición crónica. Necesitamos hacer más. Hemos disminuido la mortalidad infantil. Estas son las tendencias a cómo llegarían a 2032.
De igual manera, para el tema de la mortalidad materna, se ha logrado tener esfuerzos muy importantes en esta línea. La educación también ha ido mejorando, sin embargo, si eso no se da una inversión mucho más fuerte, para el 2032 tendremos tasas de educación que actualmente tienen países como Costa Rica. Y el tema del empleo y la competitividad. Aquí miramos un poco pues, cuáles son las tasas de crecimiento permanentes y continuas que el Estado debería tener para poder alcanzar una mejora en el PIB per cápita. Sin embargo, pues estamos claros que este no es el único indicador que nos puede demostrar que exista una riqueza mejor distribuida en el país. Entonces, de esta manera, pues la idea es poderlo combinar también con crecimientos en los índices de desarrollo humano para poder garantizar que hay una mejor redistribución de esa riqueza que se debería estar generando en el país. Enmarcamos los grandes motores económicos de Guatemala, aquellos que dan más empleo, que son más sostenibles, que son también más respetuosos con el ambiente, y los enmarcamos en dos aspectos específicos, en dos bloques específicos. Uno es vinculado al desarrollo industrial e innovación tecnológica, dada por la oportunidad también de ese proceso de urbanización, teniendo mucha más población económicamente activa en las ciudades, teniendo una inversión mayor, nos da la oportunidad de generar esos procesos de industrialización que han faltado mucho para darle valor agregado a nuestros productos. Estos vinculados al tema de infraestructura logística, la oportunidad también del mercado de vivienda, 1,5 millones de déficit actualmente. Si seguimos con esa tendencia para 2032, superaremos los 2,5 millones de viviendas de déficit. Esa es una oportunidad para el mercado privado también de poder invertir, no solo en las ciudades, sino en las ciudades secundarias, seguir con todos los temas de exportación y también todo un eje de economía verde para poder impulsar de manera sostenible la agenda agrícola en el país y también el tema turístico. Hemos territorializado cada uno de estos motores económicos para ir identificando qué relación tienen en el territorio y con los principales centros urbanos. Concluimos con la visión de Guatemala 2032. Seremos 22 millones de guatemaltecos, como dijimos, millón más, millón menos. Si hacemos las cosas bien, nuestros jóvenes gozarán de buena salud, alimentación y educación, lo que nos garantizará aprovechar ese bono demográfico. La mayoría de nosotros es un hecho que vivimos en ciudades. Dependerá de la gestión a nivel nacional y a nivel local de que estas ciudades puedan ser ordenadas, incluyentes y sostenibles. Seguiremos teniendo la mayor parte del territorio como zona productiva, pero esta tiene que ser bien aprovechada y tiene que garantizar alimentos, bosque, agua y energía para 22 millones de personas. Tenemos que aprovechar nuestra posición geográfica para poder comenzar a comercializar con el resto del mundo. Tenemos que construir nuestro desarrollo sobre la base de la economía verde, como lo hemos hecho, pero también impulsando la innovación tecnológica y el tema también de la industrialización de los productos. Si hacemos bien las cosas, seremos una sociedad más pacífica y segura y que sobre todo valorará también su diversidad cultural. Como conclusión, los desafíos y las oportunidades. El tema fundamental es poder bajar los índices de pobreza. Desgraciadamente en los últimos años, en lugar de aumentar, estos han ido disminuyendo. Tenemos que aprovechar ese bono demográfico. Actualmente no lo estamos haciendo. Aquellas zonas que tienen la mayor cantidad de población joven son las zonas que tienen menos infraestructura educativa. Hay que hacer un cambio drástico también en la forma de invertir. El bono demográfico del cual hablábamos, la oportunidad inicia en el 2029 y termina en el 2069. La población de menos de 30 años representará el 70% de la población de Guatemala. El rol del Estado en temas de descentralización, que es el REC, en temas de Estado de Derecho también. Y me quedo con esto, que es el modelo de desarrollo urbano que se está proponiendo. Algunas líneas específicas o prioridades que deberíamos de tomar como país, como administración nacional, como administración local. Garantizar tierra y urbanización para viviendas sociales. Tenemos ya un marco jurídico que nos permite generar herramientas para garantizar que por lo menos un porcentaje de la población que tiene menos capacidad adquisitiva de terrenos seguros puedan tener tierras bien servidas y sobre todo libres de riesgo, usos diversificados y eficientes de la tierra, evitar la expansión que se está dando a costas de los sectores de alimentos y de los sectores ambientales, la reducción de la informalidad y el riesgo de desastres urbanos. Pues como ven, en la ciudad de Guatemala se están comenzando a desarrollar muchos asentamientos informales en zonas de riesgo en los barrancos. Si no tomamos estrategias ahora, muy probablemente Cobán, Quetzaltenango, Flores van a tener el mismo futuro en los próximos 20 años. Recuperar el barrio tradicional para poder también
el modelo de crecimiento de condominios cerrados está rompiendo esa conectividad en la ciudad, esa generación de espacios públicos, la generación de ese tejido. El crecimiento bien ordenado y planificado, un rol fundamental que tienen que tomar los municipios. Las ciudades mejor interconectadas por distintos medios, es un poco la propuesta de inversión en infraestructura que se hace. Empezar a pensar desde hoy el transporte público masivo que necesitaban estas ciudades. Si Guatemala hubiera pensado el Transmetro hace 20 años, ahorita tendríamos una red mucho más articulada y probablemente mucho más amplia. Si Quetzaltenango hoy comienza a planificar, como por ejemplo esas vías que tienen actualmente los espacios públicos del transporte masivo del mañana, no tendrán los mismos problemas que tiene la ciudad de Guatemala. Ciudades compactas y amigables para poder también respetar todas esas zonas de recursos naturales. Y por último, el tema de las áreas verdes y de recreación. Este es un tema fundamental. Las municipalidades del país tienen por lo menos una década, y no es que más algunas, de no generar espacios públicos. Es en el espacio público donde yo como sociedad me puedo encontrar con distintas personas de distintas clases sociales, de distintas etnias, donde puedo comenzar a compartir, donde puedo tener también una generación de identidad mucho más fuerte. Tenemos instrumentos legales que nos permiten generar estos espacios recreativos, la misma ley de educación, la ley de recreación, en fin, es solamente que los municipios puedan tomar su rol y poder comenzar a planificar cómo están creciendo sus ciudades. 17 millones de personas en 2032 vivirán en estos centros urbanos. Esto es fundamental porque logremos pasar también esta estrategia vinculada a la política nacional de desarrollo rural integral, la estrategia de las 2 puertas, promoviendo las inversiones privadas en los territorios a través de la tecnificación, de la investigación, pero impulsando también el tema de la economía campesina, de la pluriactividad que los campesinos pudieran comenzar a desarrollar también en el país. Yo aquí me quedo con esta frase: no es cuando tenemos la verdad que nos ponemos de acuerdo, es más bien cuando nos ponemos de acuerdo que encontramos la verdad. La agenda Catuno que plantea es justamente eso: poder tomar una decisión de país como ciudadanos de manera participativa y ponernos de acuerdo sobre cuál es el camino que como guatemaltecos deberíamos tomar de manera conjunta para poder alcanzar el desarrollo esperado para el país. Agradezco muchísimo su atención y gracias por participar en el foro. Muchas gracias por el tiempo. Por este lado, les agradecemos a los expositores por tener el tiempo pues,